Hola, buen día con todas y con todos. ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Federico. Soy parte del equipo que organizamos Espacio Conexión. Quería preguntarles cómo están, si me pueden escribir en el chat. ¿Estamos todos bien? ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? En el chat van a tener una barra, ¿sí? Donde está una burbujita donde pueden ir escribiendo. Perfecto. Muy bien, les damos la bienvenida el día de hoy a un nuevo webinar de Espacio Conexión sobre el eje tendencias, sobre el tema teletrabajo, la punta del iceberg. El primer indicio de que ya nada será como fue. Para el mismo nos está acompañando Eduardo de Alessio, presidente de Alessio Irol, el cual es una reconocida consultora que desde hace más de 30 años se especializa en servicios de investigación, de mercado, consultoría en marketing, estrategia, asesoramiento en recursos humanos y gestión de empresa e imagen. Realiza trabajos para el rubro automotor, consumo masivos, bancos, seguros, industria y construcción, cámaras empresariales, medios de comunicación, inmobiliarios, entre otros, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Antes de arrancar, les vamos a pedir les queremos comentar unas pautas dentro del webinar, ¿sí? Donde les vamos a pedir que mantengan su cámara apagada y su micrófono también apagado durante toda la presentación, ya que esto nos va a ayudar a mejorar la calidad de la conexión de todos los participantes. Con respecto a sus consultas o preguntas, las pueden hacer por el chat, como les comentaba hace un momento, y todas las preguntas que vayan surgiendo en torno a la presentación las vamos a dejar para el final, ¿sí? Donde con Eduardo vamos a ir respondiéndolas una a una, ¿sí? Por todos los temas técnicos que vayan a surgir, los pueden escribir en el chat y va a estar mi compañera Sofía también asistiéndolos con cualquier necesidad. Bueno, en este caso ahora los dejo con Eduardo. Si Eduardo está... si está Eduardo... Aquí estoy. Perfecto. Los dejo entonces con Eduardo. Yo no lo estoy viendo, no sé si ustedes los ven a través de la cámara. Los dejo entonces con Eduardo, que les va a comentar acerca de los contenidos de la presentación del día de hoy. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar acá. Esperemos que la tecnología nos ayude porque tenemos algunas variaciones en nuestra zona con internet. Si en algún momento se entrecorta la voz, por favor me avisan y vemos cómo seguimos. Vamos a ver qué es lo que queremos ver. El teletrabajo como la punta del iceberg. No es el fin de nada, sino el comienzo de algo. Para eso tenemos que transitar cuál es la situación de la población frente a la pandemia, o sea, cómo nos agarra, cómo funciona el home office como nueva modalidad de trabajo, y quisiera con ustedes hacer algunas reflexiones sobre el futuro. No sé cuál será el futuro, pero lo que creemos que ya nada va a ser como fue. Por eso decimos que el teletrabajo es la punta del iceberg. ¿Por qué? Primero, hay sentimientos encontrados. La mitad de los argentinos ya siente hastío por la cuarentena y comienza a tener conciencia de los efectos en la situación económica personal. Ustedes vean abajo donde dice D'Alessio Irol Berenstein, muchas de las láminas, sobre todo las primeras, están sacadas del monitor de humor social que hacemos mensualmente con Sergio Berenstein. Esta es la última medición que se publicó el 2 de julio en El Cronista, como hacemos todos los meses, o sea que ya tiene 17 días, 15 días y parece una eternidad. Esta es la primera lámina que les quiero mostrar. Lo que acá estamos viendo es una de las tantas láminas. Dice, ¿cómo supone que será la situación económica del país dentro de un año? La línea oscura es los que opinan que van a estar peor. Esto es a través del tiempo. Que fue bajando. Tuvimos un comienzo. Acá es donde se produce el cambio de gobierno. O sea, una situación en donde más de la mitad de la población mostraba optimismo respecto a el futuro. Acá comienza la pandemia y tenemos esta progresiva caída hacia el optimismo.
y consecuentemente la mayor cantidad de la población empieza a pensar que va a estar peor el año próximo. Cuando dividimos en la última medición respecto a quién votó, fíjense que el pesimismo, si lo alcanzan a ver, si no les tapa las pantallas, la mayor parte opinan que recién se verán mejoras dentro de un año. El tema es que en diciembre del año pasado también decían que era un año. Han pasado 5 meses, o 6 meses, perdón, y siguen pensando que recién las mejoras se van a ver dentro de un año. Y esto ya no es un problema ideológico, acá no hay grieta, porque tanto los que votaron a el Frente para Todos o Juntos para el Cambio están mayoritariamente pensando que hasta dentro de un año no va a haber cambios positivos. Y este es otro de los fenómenos que nos permiten... Uy, perdón. ¿Se ve bien ahora? ¿Se ve la presentación? Perdón. Este es uno de las láminas interesantes que explican un poco los problemas que está teniendo la imagen del gobierno en este momento. Cuando uno le pregunta cuáles son los 10 temas que más le preocupan a la población, fíjense que aparece en primer término las consecuencias económicas del coronavirus. En segundo, la incertidumbre de la situación económica. En tercer lugar aparece la inflación, que durante meses y meses fue el número 1. Después, la inseguridad vuelve a resurgir como uno de los problemas y recién en quinto lugar aparece el coronavirus y el temor a la enfermedad. Entonces, mientras todo lo que es la cuarentena tiende a preservar el temor al contagio para la población, esto recién va en quinto lugar, y es mucho más importante los temas económicos y ahora también lo de inseguridad que la pandemia propiamente dicho. Por eso es un diálogo, no diría de sordos, pero por lo menos de hipoacúsicos. Acá tenemos uno de los fenómenos que se han suscitado. Es cuando asume Alberto Fernández su imagen positiva, o sea, la sumatoria de las respuestas, era del 55%. Ya en sus primeros 2 meses de gobierno había perdido el 10% de esa imagen, o sea, de 4 puntos sobre 50, y estaba en 51. ¿Qué pasa? En el momento que empieza la cuarentena, en esta primera aparición pública, donde está él ladeado por Kicillof y por Rodríguez Larreta, asume la plena potestad del control del Estado, integrando a sus adláteres, y esto le vale la subida de 10 puntos en una sola medición. Y casi me animaría a decir que fue en un día. Esto que le dio un crédito político en el arranque, comienza, como han visto en la primera lámina que les dije, que se empieza a desgastar, empieza el hastío, empieza a caer progresivamente. Fíjense que en todos los meses viene cayendo, y en la última medición tenemos el 56%, está volviendo prácticamente a el mismo nivel que tuvo el día de la Asunción. Vamos a ver un poco después que no es lo mismo la imagen del presidente que la imagen del gobierno, que ha sido más impactada en las últimas semanas que Alberto Fernández propiamente dicho. Cristina Fernández de Kirchner, mientras tanto, mantiene una increíble estabilidad en términos de imagen. Esto es el famoso núcleo duro que se habla.
los que siguen a Cristina independientemente de lo que diga, lo que haga, que esté en el gobierno o no esté, ha sido independiente de todos los avatares jurídicos, judiciales y de las declaraciones, su aparición o no aparición. Recién en el último mes aparece una baja del 40 al 38%, pero fíjense que entre el 30 y el 42% ha estado durante años. Entonces no hay ningún cambio significativo, sigue estando. Pero es aproximadamente el 40, pero tampoco es encima del 40. Es por eso que aparece esta frase, ella sola no puede, pero sin ella tampoco se puede. Kicillof ha tenido esta evolución, algo morigerado, pero lo mismo que Alberto Fernández. O sea, primero una subida en el momento del arranque de la pandemia y luego una progresiva caída. Distinta es la situación de Rodríguez Larreta, quien ha tenido esa misma subida, pero ha logrado mantenerse razonablemente estable y está ahora prácticamente por primera vez tocando la misma imagen que Alberto Fernández. Y esto es lo que yo les decía, probablemente el factor que más ha impactado, incluso en los medios. Esta encuesta ha sido bastante reiterada por esta caída. Fíjense que la imagen del gobierno, que arranca en 49% positiva, esto es entre muy buena y buena, 52 empieza a bajar nuevamente, como fue la imagen, llegó a 59, 58, 60 en el mes de mayo y cae a 49. O sea, cae 11 puntos. Vieron que el presidente iba cayendo de a 1 o 2 puntos, pero la imagen del gobierno cae 11 puntos. Y acá es donde tenemos que considerar no solo el efecto pandemia, porque eso es progresivo, sino el tema de liberación de presos por un lado, pero mucho más fresco, cuando se hizo esta medición, estaba el tema Vicentín. Porque acá es donde uno tiene que distinguir cómo se componía este 60% de aprobación que tenemos en el mes de mayo. Está el 40%, que es el núcleo propio, y hay un 20% adicional, que son de los que no lo votaron, pero que venían apoyando su gestión de gobierno. Ese 20%, prácticamente 11 se le han retirado. La mitad de los no votantes que apoyaban al gobierno actual se retiran como apoyo, siempre en términos estadísticos, por la ida del gobierno hacia las posiciones más radicalizadas. Volvemos entonces con esto, lo tenemos como trasfondo para ver, para hablar del teletrabajo. El trabajo lo tenemos que dividir en dos partes. Uno, lo que es la acción, el efecto de trabajar propiamente dicho, que es la ejecución de obras, sean obras literarias, contables, administrativas o domésticas o medicinales, pero es la acción propiamente dicho. Pero subyace dentro de eso la función social del trabajo, o sea, la interacción de todos los sectores, de todos los niveles económicos, de distintos grupos de edad y distintos orígenes y distintas culturas, que es toda la interacción, y es lo que se ha dado a llamar en la literatura la función social del trabajo, que no lo da el teletrabajo. Entonces, tenemos dos partes. Hasta ahora hemos siempre trabajado sobre esto, sobre el trabajo propiamente dicho, la parte de abajo. Y ahora tenemos el teletrabajo, pero el teletrabajo solo toma la parte de acción, no toma la función social del trabajo, con lo cual tampoco podemos quedarnos con esto como la última verdad. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a recorrer un poco qué está pasando con el teletrabajo. La primera pregunta que todos nos hacemos, cuando nos dijeron que nos teníamos que quedar en casa, dijimos,
tenemos 2 horas más por día, porque entre la ida, la vuelta, etcétera, me ahorro 2 horas diarias. Y hoy nos preguntamos dónde quedaron esas 2 horas diarias que suponía que me iba a ahorrar. Seguramente todos no les puedo ver las caras, pero deben estar reflexionando sobre lo mismo, porque las estadísticas nos dicen exactamente eso. ¿Cuántas horas está trabajando durante la cuarentena? 29% igual que siempre, o sea que no pudo encontrar esas 2 horas libres. 36% dice que trabaja más horas que antes, y muchos de ustedes van a coincidir, y solo 1 de cada 4 ha logrado ese ideal de trabajar menos horas que antes. Entonces, primero, la panacea de que con teletrabajo me ahorro 2 horas que las voy a dedicar a otra cosa, aparentemente no existe. Por otro lado, por lo menos casi la mitad nos dice que han caído sus ingresos y a otros le han crecido. Lo que es cierto que en general a todos les han disminuido los gastos. Preguntamos qué ventajas se encuentran al trabajar a nivel laboral. Bueno, poder organizarse, estar más concentrado, terminar en menos tiempo la tarea, después vamos a ver que esto no es tan así, no tener contacto con la política interna de las empresas y una cantidad de cosas. Pero también tenemos las contras, que es trabajar sin horario de finalización, no sintió ayuda de la empresa en el trabajo en la organización, me siento fuera de la comunicación, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con esas 2 horas? Si nosotros imaginamos una oficina de trabajo así, imaginemos todas las interacciones informales que tenemos a lo largo del día. Informales o directas, como le quieran llamar. O sea, y tomen, como hemos hecho el trabajo de tomar 10 tareas e imaginarnos cuánto tiempo nos hubiera llevado en la oficina y cuánto nos lleva en casa. Preguntar cuándo vence la entrega de este trabajo, generalmente es girar la cabeza y preguntarle al que está al lado. Tiempo total, 10 segundos. Estando en casa tengo que ir, abrir, preguntarme si eso estaba en un mail o en un WhatsApp, entrar, revisar, buscar, tiempo total, 5 o 10 minutos. Esto que se reproduce muchas veces a lo largo del día explica en buena manera por qué razón nosotros estamos dedicando más tiempo desde el teletrabajo. Por otro lado, si ustedes imaginan, cierran los ojos y piensan en las reuniones presenciales que tenían durante el trabajo, ¿cuántas personas había presentes? Y ahora recuerden en los últimos reuniones por Zoom, Meet o lo que sea, cuántas había presentes. En general son muchas más. O sea que cada uno de nosotros tiene muchas más reuniones que antes. ¿Por qué es así? Porque tal vez hay que estar más presente para poder concretar los temas. Eso es mucho para estudiar por los técnicos y hay mucho para mejorar la calidad del teletrabajo que se hizo sin ninguna preparación y como toda tarea requiere una profunda capacitación para poder ser efectivo. Ahora siempre ha habido algo de teletrabajo, pero es la vinculación de gente que está fuera de la oficina vinculada con el núcleo que está dentro de la empresa. Con lo cual, buena parte de estas comunicaciones informales se resuelven desde la periferia hacia el centro. El problema que nos está pasando en este momento, que estamos todos en áreas periféricas, entonces se genera una red de intercomunicaciones todas externas, todas ellas requieren mucho más tiempo, más complicación y menos sutilezas que las hacían habitualmente. Estas son algunas de las cosas que explican de alguna manera por qué ese tiempo adicional que suponíamos no lo estamos teniendo,
¿Por qué esta cantidad de reuniones que superan a lo que por lo menos recordábamos que era el trabajo presencial? Ahora, esto le ha permitido a el grueso de los empleados tomar distancia de la empresa y preguntarse si la empresa estaba preparada para una situación crítica de esta manera. En general encontramos que el apoyo recibido ha sido mayoritariamente muy bueno. Ahí lo tenemos en la columna de la izquierda. Tenemos el muy bueno, 8 a 10, 6 a 7 le ponemos regular, es el color celeste, y de 1 a 5 malo. Y lo otro es el promedio. Con lo cual tenemos las dos, tanto el promedio como la distribución de frecuencias. En general, las empresas parecen estar preparadas, el equipo de trabajo que existe es adecuado y los niveles de exigencia aparecen como mayores a los previstos, porque muy bueno solo lo dice el 40%, entre regular y malo el restante. Entonces, en general, sí se nota que las empresas estaban preparadas, o sea que pudieron rápidamente. Esto se debe básicamente al nivel de tecnología existente, la profusión de conexiones de razonable a buena calidad que tienen, que existe en forma doméstica, y la relativa renovación del parque de computadoras domésticas. O sea, decimos que en general no ha habido grandes trastornos en términos de poner a las empresas en forma de teletrabajo y continuar en general con las tareas. Pero esto ha generado niveles de angustia por la población. La número uno, y la más importante, es si la empresa va a pasar la prueba. O sea, todo el mundo entiende que de una manera u otra, salvo algunas excepciones, la mayor parte de las empresas están pasando por un gran estrés económico, financiero, de producción, de importación, de distribución, etc. Entonces, la primera angustia de quienes están trabajando en el teletrabajo es justamente eso, si la empresa va a pasar la prueba. La segunda es si se están midiendo las exigencias. O sea, esta cantidad de mails, WhatsApps, de mensajes, de reuniones virtuales, etcétera, está siendo vivido como que con exigencias que vienen dispersas de sectores que no se conectan directamente entre sí y que recaen sobre uno. Esta es la segunda de las angustias que aparecen, y todo esto lo digo como elementos que sería necesario tener en cuenta para un futuro del teletrabajo. Pero también hay hallazgos. Uno, en general sienten que la relación con los superiores es buena y ha tendido a mejorar a través de este sistema de estar más distante en el trato cotidiano. Segundo, que la relación con los pares también es mejor de lo prevista y se puede en general mencionar como buena o muy buena. El tercer hallazgo es la vinculación con el entorno familiar. Y acá tenemos factores positivos en un 51%, pero también factores negativos en un 49%. ¿Qué son estos? Los positivos: más control, más libertad, más cercanía, y sobre todo el poder estar cerca de los afectos, más tiempo con los afectos directos. Pero también hay contras.
Una de ellas es la interferencia de lo cotidiano, y como menciono siempre, esta no es una foto de banco de imagen, es mi gata cuando intento trabajar. Existen interferencias de los chicos, de los animales, de los ruidos, de los proveedores, etc. Soledad y aislamiento de los que viven solos. Esta parte social del trabajo está faltando y esto está influyendo negativamente sobre el ánimo. Y la falta de límites, pero acá no nos referimos a los límites que provienen de un eventual exceso de exigencias, sino a los límites propios que muchas veces se necesitan, que este horario de llegada y este horario de salida ponga un nivel de límite, aunque hay gente que sigue con el teléfono a las 24 horas del día, etcétera, pero que hay como un límite formal al tiempo de trabajo que quienes no lo tienen internalizado notan que al final del día el nivel de cansancio es superior y esto en general no reporta mayores beneficios, sino que el que no tiene límites propios tiende o tomar trabajo de terceros o dedicarle excesivo tiempo a tareas que tal vez la esencia de la misma no lo requieren. Pero entonces acá vamos directamente a la pregunta, ¿qué va a pasar cuando termine la cuarentena con el home office? Hay casi un 20% que dice, esto está sobrevaluado, no me gusta, no quiero más. Me gustaría volver a mi rutina anterior. El 43% piensan que sería bueno tener algunos días de home office y un 29% le gustaría quedarse en la casa, definitivamente. Entonces, como línea general, creemos que, probado que el home office puede funcionar, que requiere ciertos trabajos y ciertas formas de adaptación, y ahora vamos a ver algunas más, parece ser atractivo para la mayor parte, acá estamos hablando del 62% de los entrevistados, algunas formas de home office, la mayoría como part-time. Entre paréntesis, en las pruebas hechas en general en el mundo, funcionan mucho mejor los home office de algunos días por semana o algunas semanas salteadas, ese tipo de cosas, que el puro home office full time, porque hay un problema de alejamiento de la cultura de organización que es difícil de saltear con alguien que está 100% del tiempo como home office. Ya hay bastantes pruebas hechas al respecto. Y en ese sentido, cierta forma mixta, además, permitiría cierto ahorro de costos, etc. Entonces, para ir cerrando este aspecto, el teletrabajo parece que tiene su futuro, pero es la punta del iceberg. El resto es la función social del trabajo y eso solo se puede alcanzar con trabajo presencial. Y es intuitivamente por esto que la mayor parte de los que hemos entrevistado adscriben a una fórmula combinada de ambas cosas, de teletrabajo con trabajo presencial. Pero vamos a imaginar ahora que esto requiere otras posibilidades. Para un líder no es lo mismo manejar un grupo presencial donde puede ver todas las caras e ir asignando tareas, responsabilidades de acuerdo a cómo va viendo el ambiente, a tener reuniones virtuales o mixtas, que es seguramente lo que más va a primar. De 7 personas, que haya 5 en forma presencial y 2 en forma virtual, y en la próxima reunión se dé algo parecido, pero con otras personas. Entonces, esto va a requerir calidades de liderazgo totalmente distintos. Hemos determinado como características liderazgo flexible, bien focalizado, no se puede ir más o menos arrimando el bochín,
porque una vez que se dan las consignas, cada uno sigue por su lado, con lo cual el liderazgo tiene que estar focalizado en los temas específicos. Esto hace que los líderes necesiten visión de largo plazo, porque hay que ir generando objetivos de mucho más largo plazo, dado que va a ser mucho más etérea la conducción y mucho más simbólica que real. Tiene que ser preciso, las metas tienen que estar claras, los tiempos bien definidos, no se puede ir viendo cómo llevamos en la medida en que tenemos que tener este liderazgo disperso. Y por otro lado tiene que ser eficaz. Eficaz quiere decir que realmente hay que mantener el rol de líder, de que se maneja, porque eso es lo que da seguridad y lo que da motivación hacia la integración. Parte de esta eficacia es mantener estos límites por parte de la empresa, o sea, de mantener los horarios de trabajo, y por otro lado, tratar de que quienes están trabajando mantengan ese mismo nivel de límites. En general, se analiza que funciona mejor el trabajo virtual o fuera de la empresa cuando se mantienen las mismas rutinas que se mantienen en forma presencial. Si hay una reunión inicial a las 9:30, que sea todos los días a las 9:30. Si se corta para almorzar de 13 a 14, en ese horario no se hacen llamados ni reuniones. O sea, mantener el mismo nivel de presencia institucional en el trabajo virtual como en el trabajo real. Y para eso se necesita tener un liderazgo eficaz sobre las personas y sobre las funciones. Por otro lado, esto requiere una nueva cultura de no delegar tareas, sino delegar responsabilidades, que forma parte de este liderazgo eficaz. Porque las tareas se pueden medir por horas, por presencia, por tiempo que se lo nota en el escritorio. Las responsabilidades se miden por los resultados. Y esto es, digamos, si bien siempre decimos que la evaluación tiene que ser por resultados, no por esfuerzo, como se hace con los chicos en la escuela, sino por los resultados finales, en general tiende en los trabajos presenciales a haber algún tipo de valor intermedio entre ver la adscripción del empleado trabajando y el resultado obtenido. Creo que este tipo de liderazgo nos va a llevar necesariamente a trabajar mucho más sobre las responsabilidades y sobre todo sobre la actitud positiva del líder, porque la situación es bastante compleja, bastante incierta, como hemos visto. Dos terceras partes dudan si su compañía, perdón, una tercera parte duda si su compañía va a pasar la prueba, etc. Entonces, como decía un famoso escritor, si vamos a evacuar el barco que se hunde, que sea la evacuación más prolija del mundo. Hay otro tema con el liderazgo, que el tema de la conducción virtual tiende a agudizar algunas tendencias de algunos líderes de ser lo que se llaman rey sol, o sea que estar en el centro y todos sus subordinados alrededor, cada uno reportando individualmente y con baja interacción entre sí. Esto, que siempre se trabaja para que no sea, es mucho más complejo en el caso del trabajo virtual, donde hay muchas conexiones individuales. Entonces, este liderazgo tiene que ser francamente participativo, porque conseguir un liderazgo donde se generen grupos de trabajo y sean participativos, estando en lugares distantes y sin la presencia física, es mucho más complejo y requerirá mucho más commitment, mucho más esfuerzo por parte del líder para poderlo establecer. Hay otro elemento adicional, ya estamos en tiempo, bien, que es, todo esto va a traer un impacto en la imagen de las empresas. A la larga,
la población, los empleados, los clientes, los proveedores, la opinión pública, va a evaluar cómo se comportaron las empresas durante la pandemia. Y muchas lo están resolviendo con alguna campaña publicitaria, pero yo recordaba una película muy antigua que se llamaba ¿Qué hiciste tú en la guerra, papá? Y mostraba que en la guerra había héroes, villanos y traidores, y hay de todo. Y entonces llega un momento en que nos van a preguntar nuestros públicos, los stakeholders, ¿qué hiciste durante la pandemia? En general, aparentemente, la preparación de la empresa para las contingencias es evaluada con un promedio bajo, 5,97. La comunicación es clara, 6,8, relativamente bajo. Perdón. Y la comunicación para mantener el espíritu, 6,32. O sea, que si bien las empresas están funcionando, si bien han estado preparadas desde el punto de vista tecnológico y práctico, en general el comportamiento no es demasiado bien visto. Esta es una encuesta que se hizo especialmente para gestión compartida. Se pregunta si la empresa va a poder transitar esta salida de la pandemia y el reingreso al mercado más complicado seguramente en la historia de la compañía, lo que es seguro en la historia biológica de quienes están trabajando en ella al día de hoy. ¿Y qué es lo que hizo en el coronavirus? Formará parte de la evaluación, tanto para la búsqueda de trabajo, de oportunidades de trabajo, como para quienes evalúan a la compañía. Acá hay empresas que han trabajado muy específicamente en programas destinados a la población. Quilmes dejó de producir cerveza y produjo alcohol. Toyota, mientras no hacía automóviles, estuvo haciendo respiradores. Bueno, cada uno. Barrick desmontó todo un campamento de la mina y lo puso al servicio de la población para armar un inmenso hospital de campaña en San Juan. El grupo Lafken, que es un grupo médico, está generando la campaña No te descuides por cuidarte en las redes sociales para que la gente no descuide su salud por cuidarse del coronavirus. Y Caterpillar también ha traído una cantidad de test para las poblaciones donde opera, etc. Esto es un poco lo que después va a dar el balance social y lo que en la imagen de las empresas va a pesar es qué hiciste tú durante la pandemia. Otra de los factores que también se preguntan los empleados es cómo está posicionada mi empresa para el 2021. Una cosa es que pase la crisis y otra cosa es cómo va a quedar. ¿Seguirá siendo líderes? ¿Seguirá teniendo planes de carrera? ¿Mejorarán? ¿Habrá una parte que tengan teletrabajo? ¿Se integrará este liderazgo nuevo? O sea, hay muchas más preguntas que respuestas. ¿Cómo se comportará la empresa con el personal? ¿Cómo va a reconocer el tiempo transcurrido y las actividades hechas durante esto? Y ya para ir cerrando, yo les propongo a ustedes que imaginemos un poco el futuro. Aparentemente, si esto es cierto, se va a abandonar la idea de espacio físico en el lugar de trabajo, espacio fijo, perdón, porque si las empresas tienen una parte que rotativamente va haciendo teletrabajo, indudablemente eso debería repercutir en menores espacios de oficina, porque no debería tener una oficina para 100 personas si diariamente solo van 80. Pero esto se contrapone a que los lugares donde hay una persona que el día que está haciendo teletrabajo
que quede un puesto de trabajo vacío, porque en ese caso no habría ningún tipo de ventaja. Con lo cual es bastante probable que se vayan a niveles de espacio flexible. Y el espacio fijo no es un tema menor en términos de la integración de los empleados hacia las compañías, porque su propio entorno, su escritorio con su foto y su plantita forman parte del hábitat que hasta ahora es real y que deberá necesariamente, si se da este fenómeno de la implementación parcial de teletrabajo, tenderá a ser un espacio flexible. Con lo cual, el mercado de oficinas debería cambiar dramáticamente en tipo de oficinas, en instalaciones y en cantidad, porque indudablemente van a sobrar muchas oficinas, incluso las virtuales, las tipo WeWork, etcétera, deberían replantear, porque muchas de esas oficinas están hechas porque está mal visto trabajar desde la casa. Cuando se empieza a formalizar la posibilidad de tener un teletrabajo desde el home office, en muchos casos pierde la utilidad las oficinas parciales. Con lo cual, imaginemos que pueden haber cosas como que esto que estamos acostumbrados a ver en el diario o en las redes, a lo mejor puede pasar a esto, que parte de los amenities, sean, por ejemplo, business centers en los edificios, oficinas de teletrabajo, que haya departamentos que tengan un dormitorio más un lugar más pequeño para oficina, para teletrabajo. En la medida en que se va a atender a que el ambiente del hogar se comparta con el teletrabajo, va a haber necesariamente cambios físicos. Justamente los más jóvenes son los más inclinados hacia el teletrabajo, pero son en general los que tienen chicos más chicos y tienen departamentos o casas más chicas, con lo cual algún tipo de adaptación tendrá que surgir. Obviamente nuevas demandas de todo tipo, va a cambiar toda la estructura en la medida en que la casa se transforma en un elemento dual. Vamos a pensar entonces un poco en qué cambios tiene que haber. La sociedad indudablemente va a cambiar, la visión que se tiene de las empresas, por lo que hemos visto, también va a tender a cambiarse, porque cómo se comportan, cómo se adaptan, qué van a hacer con el teletrabajo, etcétera, va a cambiar. Los estilos de dirección obviamente no son los mismos. Los lugares de trabajo, como decíamos también, seguramente se modificarán. El paisaje urbano, ¿qué quiero decir con el paisaje urbano? Uno de los mayores cambios que hubo en la arquitectura en el mundo se dio a principios del siglo XX, con Le Corbusier, Gaudí y otros. ¿Y cómo cambiaron la arquitectura? Se fue hacia el Art Deco, las formas curvas y lugares mucho más abiertos, ventanales mucho más grandes, rebatibles. El origen de esto fue la tuberculosis. O sea, la mayor pandemia, la mayor problema médico del siglo XIX fue sin lugar a dudas la tuberculosis, del cual no se había ningún tipo de cura. Pero sí se llegó a determinar que cuando más aireados estuvieran los ambientes y mejor iluminados y entraba el sol, menor era el nivel de contagio. Y eso hizo un cambio fundamental en toda la arquitectura, incluso se dio origen a todo un fenómeno que fue el de las escuelas abiertas en Francia, que son escuelas que tienen ventanas movibles y prácticamente es un techo y casi nada más alrededor, lo cual permite pasar el aire. O
sea, todo un cambio de arquitectura de Europa se dio a partir de la tuberculosis. Entonces, no es inusual pensar que esta pandemia también va a dar finalmente un cambio al paisaje urbano, a los sistemas de transporte, a las viviendas, como decíamos, a la tecnología. Debemos tener otros tipos de interconexiones, otro tipo de redes, y la demanda de productos y servicios ya los están viendo, los delivery, las entregas virtuales, etc. Y la lista continúa. Entonces, ya para ir finalizando, quiero que imaginemos, cuando decimos que ya el mundo no va a ser lo que fue, uno puede decir, bueno, che, no es para tanto, son unos días de cuarentena, ya volveremos todos, casi todos volveremos a la oficina de trabajo. Al fin y al cabo fue una anécdota. Puede ser. Yo lo único que quería era recordar cosas que en el momento parecieron un hecho en sí mismo y que luego cambiaron al mundo. Hubo hechos conmocionantes, pero que no tuvieron un efecto significativo. Por ejemplo, la muerte de Kennedy. Pero hubo otros hechos, tal vez menos espectaculares, que tuvieron mucho más influencia. El haber puesto la máquina de vapor a un telar nunca apareció en ningún diario como gran noticia, pero fue el origen a la revolución industrial y al mayor cambio que tuvo la humanidad hasta ese momento. Dio origen al fenómeno del urbanismo, o sea, el traslado de gente del campo a la ciudad. Ahí aparecen los sindicatos, aparecen los grandes núcleos, ese precapitalismo, todo por haberle puesto la máquina de vapor a un telar. La muerte del conde de Sarajevo fue una anécdota, conmocionante pero una anécdota, pero dio origen a la Primera Guerra Mundial y probablemente a la Segunda. Ni que hablar de esta máquina autopropulsada, cómo cambió la humanidad. Esta es Pearl Harbor. Pearl Harbor es una anécdota conmocionante, sí, y a partir de eso entra Estados Unidos en la guerra y Inglaterra, que tenía su hegemonía en el comercio del mundo, justamente desde la máquina de vapor con el telar, durante 150 años, se corre y pasa a ser el eje del mundo Estados Unidos. Esto que están viendo produce el gran cambio del siglo XX en cuanto a los desplazamientos de poder. Eso dio origen a la Guerra Fría, que duró hasta este día. Esto es una anécdota, se cae el muro, pero esto da origen al fin de la Guerra Fría, al comienzo de la globalización, que se pudo dar a partir de la unificación del este con el oeste, y dio origen a todos los cambios que ya sabemos en la organización social y económica del mundo. Internet reaparece primero casi como una anécdota y, como decía su creador, todo el mundo sobreestima lo que va a ser Internet en un año, pero subestima lo que va a ser en 10 años. Y así fue. Este pequeño adminículo que permitía hablar desde sin un cordón que nos uniera, también dio uno de los cambios más fenomenales del mundo. Y así terminaba el siglo XX con lo que se llamaba el fin de la historia, y parecía que empezaba una época de prosperidad y tranquilidad, hasta que nos despertamos este día y vimos que ya nada iba a ser como fue antes. Como todos los hechos anteriores, fueron produciendo cambios que son fundamentales e irreversibles. Y finalmente tenemos esto. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a parecer a alguno de estos hechos que han dejado un cambio fundamental en la humanidad? Es bastante posible que ya nada sea como será antes, pero de aquí en más es futurología. Entonces, lo que les digo, estamos viendo la punta del iceberg, lo que se ve como teletrabajo, y el desafío de cada empresa es con qué parte del iceberg se va a quedar, en términos de trabajo para su gente, en términos de oferta de servicios, de productos. Van a cambiar las cosas, algunos van a tener amenazas, pero también
obviamente hay oportunidades. Y con este pensamiento los dejo y si hay preguntas, a su disposición. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. La verdad, muy interesante todo lo que nos planteas acerca de este trabajo a partir de ese tema. Tenemos dos consultas similares por parte de Karina y Hernán. Hernán pregunta, la muestra que lleva al estudio, ¿qué cantidad de organizaciones están incluidas? ¿Son todas de origen privado o también hay organizaciones públicas? Esto proviene de la población en general. Son encuestas hechas a la población. Contestan los empleados de todo tipo de organización. Y son normalmente encuestas hechas online de 1000 casos. Perfecto. Y Karina, muy similar, dice la base de encuestados son de ámbito privado o estatal. El número total de personas que hicieron la encuesta. Bueno, acá les hemos mostrado varias encuestas, porque una es la de el monitor de humor social, que esa se publica mensualmente, que son alrededor de 1000 encuestas, y las otras son varios trabajos que hemos sumado, pero normalmente cada encuesta parcial tiene no menos de 500 casos. De acuerdo. Candelaria también nos pregunta, ¿hasta cuándo estiman las empresas que están funcionando bien ahora que van a seguir 100% remoto? Yo creo que están esperando los discursos como todos. O sea, no hay empresas. Lo que es cierto es que hay muchas empresas que podrían trabajar 100% real. Por ejemplo, las empresas alimenticias están incluidas desde el comienzo en las excepciones pero buena parte de sus empleados en las partes no productivas están trabajando en forma virtual por un problema de seguridad. Las empresas prefieren la deseconomía o cierto nivel de estrés que genera tener grupos grandes en teletrabajo a la eventual posibilidad de contagio. Entonces, en general, ahora estamos entregando en las próximas semanas la encuesta de expectativa de ejecutivos que hacemos para IDEA 2 veces por año, y ahí estamos encontrando que aún el 30% de las empresas industriales están pensando que por ahora van a continuar full time como teletrabajo todos aquellos que pueden, por sus tareas, obviamente no están directamente en la línea de producción, todos los que podrían trabajar como teletrabajo continuarían. Perfecto. Sí, Candelaria nuevamente, como repregunta, dice, ya que muchas empresas dijeron que hasta fin de año no vuelven por medidas preventivas, seguramente se suma esto que decís vos, que estás aportando ahora. Sí, yo diría que, a ver, las medidas preventivas, yo no me di que fueran hasta fin de año, pero indudablemente no hay planes en el corto plazo. Y planes en el corto plazo, estando ya planificando agosto, septiembre, nos habla, como dice Candelaria, más cerca de fin de año. Yo creo que, a diferencia digamos, muchos plantean de que ha sido devastador como la Segunda Guerra Mundial. Primero, me parece que es un poco exagerado, número uno, porque los edificios están en pie y porque en la Segunda Guerra Mundial se habla de 30 millones de muertos, creo que es una exageración. Pero además, en la guerra, un día hubo un amnisticio y se terminó, punto. Acá no hay amnisticio. Acá va a ser una cosa progresiva de ida y vuelta, por lo cual es bastante probable, como decía, que se vaya adoptando una especie de cultura de la prevención y del cuidado, que va a cambiar los restaurantes, va a cambiar los medios de transporte, va a cambiar a los aviones, y por eso yo creo que acá todo lo que nos rodea van a sufrir el cambio. Así como muchas cosas cambiaron con Cromañón, acá, hasta el Colón, hasta el Teatro Colón cambió por Cromañón. Hay un antes y un después en todo lo que son habilitaciones urbanas,
creo que en el mundo va a haber un antes y un después en toda la organización, que se van a acabar las aglomeraciones, se va a tender mucho más a la dispersión, probablemente se vuelva más a los shopping de cielo abierto que a los cerrados. Digamos, yo creo que todo va a cambiar en ese sentido. Tal cual. Perfecto. Por el momento no tenemos más preguntas. Quiero aprovechar, por un lado, agradecerte, Eduardo, con respecto a la información. La verdad que esperamos que hayan disfrutado de la temática. También queremos comentarles que finalizado ahora el webinar, les vamos a estar enviando una encuesta de satisfacción a sus correos, la cual le pedimos que puedan contestarla, ya que nos va a ayudar a seguir mejorando para futuras actividades. Y una vez que la hayan realizado, van a recibir el material, lo que es la presentación que hemos visto el día de hoy, ¿sí? También cualquier consulta sobre esta temática o acerca del programa Espacio Conexión, recuerden que lo pueden hacer al mail espacioconexión@gcgestion.com.ar. Asimismo, recordarles las próximas actividades que tenemos para este 23 de julio. Vamos a estar teniendo el webinar de organización de reuniones a distancia a las 10:30 horas. El 29 de julio, el webinar La tecnología y el futuro del trabajo a las 10:30 horas también. Y el 6 de agosto, el webinar sobre el monitor del humor social, también a las 10:30 horas. ¿Sí? Muy bien, Eduardo, nuevamente te agradecemos el espacio, les agradecemos a todos también que nos hayan acompañado. Los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Por favor, que pasen buen día. Hasta luego.